Yo llegué aquí a finales del verano del 2000, sin inglés perfecto, sin experiencia local, y conseguí mi primer trabajo en menos de un mes. Te voy a enseñar exactamente esos 3 pasos. El paso número 1, cómo comunicar confianza sin palabras. Paso número 2, cómo convertir tareas simples en tu mejor carta de presentación. Paso 3, cómo entender el juego cultural para avanzar rápido. Antes de empezar, déjame decirte algo importante. Yo no hablo desde teoría. No estoy probando métodos contigo. Llevo 25 años viviendo en este sistema. Llegué en el 2000, trabajé, me equivoqué, aprendí, me adapté. Pasé por trabajos donde nadie te explica las reglas, donde el idioma te limita y donde si no entiendes la cultura, te quedas atrás. Lo que te enseño aquí no es lo que leí en un libro, es lo que me permitió avanzar cuando no tenía ventajas. Por eso soy la maestra, porque ya caminé el camino que tú estás caminando. El paso número 1, cómo construir confianza profesional cuando tu inglés es limitado. Mi hermana me consiguió una oportunidad como secretaria en un bufete de abogados. La condición, aprende inglés en 6 meses o menos. Nunca mentí en mi aplicación, pero lo que sí hice fue dejar que mi cuerpo hablara por mí. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Tu cuerpo habla primero. Aunque no hables mucho, tu cuerpo puede decir, aquí estoy, listo para trabajar. Postura, espalda recta, brazos sin cruzar. Inclínate ligeramente hacia adelante cuando alguien te habla. Rostro y ojos, contacto visual, amigable. Sonríe al saludar. Asiente mientras escuchas. Manos y movimiento. Gestos pequeños cuando digas yes, thank you, thumbs up después de instrucciones. Muévete con energía, no arrastrando los pies. Micro hábitos. Celular guardado. Cuerpo hacia el que habla. Llegar ya preparada, no arreglándote. ¿Ves la diferencia? No necesitas frases perfectas, necesitas presencia. Presencia intencional. Las 4 frases que sí necesitas. En tu primera entrevista, usa estas frases exactas. I am available. Estoy disponible. I learn fast. Aprendo rápido. I can start tomorrow. Puedo empezar mañana. With pleasure. I'll do it right now. Con gusto. Lo hago ahora mismo. Yo usaba con gusto en lugar de ok. Esta energía lo cambia todo. Ok, mínimo esfuerzo. Con gusto, entusiasmo real. Los empleadores sienten esa diferencia. Pero conseguir el trabajo es solo el inicio. El verdadero juego empieza cuando ya estás adentro. El paso número 2 es cómo hacer que el trabajo básico construya tu valor. Una tarea básica se convierte en reputación cuando la haces con excelencia total, aunque nadie esté mirando. La fórmula del sí. Di sí a todo. A limpiar, organizar, aprender, ejecutar. Ejecuta como si tu reputación dependiera de esa tarea. Porque así es. Demuestra que no necesitas supervisión constante. Yo limpiaba, organizaba, aprendía con excelencia. Me quedé 2 años y cuando tuve que irme 3 meses a mi país, me esperaron. ¿Y por qué? Porque dependían de mí. Y ese es el secreto, estratégico. Crear dependencia saludable. Piensa como tu jefe. Pregúntate, ¿qué le está estresando a mi supervisor? Inventarios, horarios, reportes, entrenar nuevos. Ofrécete para quitarle eso. Aduéñate de un proceso. Elige una tarea recurrente. Rutina de apertura, reporte de fin de día, organizar inventario. Hazla perfectamente, sin recordatorios, sin errores. Anticipa necesidades. Rellena suministros antes que se acaben. Arregla problemas pequeños antes de que crezcan. Da actualizaciones. Todo listo, revisé, X, y tu jefe deja de preocuparse y empieza a depender de ti. Documenta y enseña. ¿Sabes qué separa a los que avanzan
de los que se estancan? Una vez que eres la persona para algo, escribe los pasos simples y entrena a otros. Ahora tu jefe puede imaginarte siendo promovido o promovida sin que todo colapse. Primero te vuelves indispensable, luego te haces reemplazable y así es donde te promueven. Pero hay un tercer paso que la mayoría ignora y es el que te hace avanzar 10 veces más rápido. Entender el juego cultural, las reglas no escritas que te cuestan oportunidades. Muchos inmigrantes pierden trabajos no por falta de habilidad, sino porque malinterpretan las normas de comunicación. Las 5 diferencias críticas. Diferencia 1. Directo, pero respetuoso. Aquí valoran comunicación clara. I disagree because next time I will do X instead. Siempre respetuoso, siempre enfocado en soluciones. Diferencia 2. Tiempo es respeto. Llegar exactamente a tiempo o 5 o 10 minutos antes. Respetar límites de descanso. Responder mensajes rápido. Hora latina. Aquí te ven como no confiable. Diferencia 3. Amigable no es igual a familia. Los compañeros mantienen vida personal y trabajos separados. Evita preguntas muy íntimas. Empieza con temas neutrales. Planes del fin de semana, hobbies, comida. Diferencia 4. Feedback no es personal. Los supervisores dan feedback directo, o sea que te evalúan y te lo dicen directamente. Espera que te ajustes sin tomarlo personalmente, no te ofendas. Y esperan que preguntes si algo no está claro. No adivinar en silencio. Diferencia 5. Iniciativa es igual a profesionalismo. Esta es la más importante para latinos. Aunque haya un jefe claro, esperan que muestres iniciativa, hacer preguntas, proponer mejoras, dar actualizaciones. En muchos países, ser callado es ser respetuoso. En Estados Unidos, si nunca preguntas, nunca das ideas y nunca haces follow-up, te ven como desinteresado. No es falta de respeto hablar claro, es profesionalismo. Pausa este video y haz un plan de 3 pasos. Paso 1. Confianza. Practica frente al espejo las 4 frases. I am available. I learn fast. Paso 3. Cultura. Lee esta lista una vez más y pregúntate, ¿qué estoy haciendo que puede malinterpretar las 5 diferencias de las que hablamos anteriormente? Hablar claro, hacer preguntas, proponer mejoras, dar actualizaciones. Porque no es falta de respeto hablar claro, es profesionalismo. Entonces, los 3 pasos exactos para conseguir tu primer trabajo. Paso 1. Comunica con confianza sin palabras perfectas. Tu cuerpo y 4 frases claves. Paso 2. Convierte tareas básicas en reputación. Excelencia, independencia saludable. Paso 3. Entiende el juego cultural. Tienes que ser directo, puntual y tener iniciativa. Esa es la fórmula completa. Tu primer trabajo es tu puente, no tu destino. En el próximo video, ¿cómo aprender inglés sin pagar? Vamos a hablar de cómo aprendí el inglés sin pagar un solo centavo y sin ir a la escuela. Fue más por presión, pero resultó. Aprendí el inglés antes de que el ultimátum que me dieron para aprenderlos 6 meses se cumpliera. Ese fue un verdadero game changer. Dale like, suscríbete, comparte con alguien que lo necesita. Yo soy la maestra. La actitud correcta abre más puertas que el mejor currículum. Nos vemos en el próximo video.